Éxodo capítulo 4, comenzando en el verso 1 y leemos, hasta el verso 5. Recuerde ponerse en pie para indicarme que lo encontró y también en reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lea conmigo el verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, tu respaldo. Te pedimos, Padre Santo, tu gracia. Pedimos, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo, alumbrando el corazón de cada uno de nosotros, incluyendo el mío y el de aquellos que han de escuchar esta palabra. Que te dignes, Padre Celestial, en tu gracia y misericordia, a alumbrar sus corazones y a traer luz, Señor, oh Padre Santo, sobre cada uno de ellos. Ayúdame a mí, Padre Santo, a exponer con claridad tu palabra para que tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Una de las cosas que fue rescatada en la Reforma es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso significa que la Reforma no inventó, porque la Reforma no inventó nada, ¿eh? De hecho, quizás el nombre Reforma hasta se ha equivocado, porque la iglesia verdadera nunca, jamás ha sido reformada, porque no lo requiere, ¿verdad? Se le llama reforma al intento de reformar lo que en ese momento era el poder hegemónico, religioso y universal de la Iglesia Católica. Amén. Pero en estricto orden, repito, la reforma lo único que hizo fue rescatar las verdades apostólicas. No reformar nada original, sino traerlo de vuelta a la luz. En ese sentido, una de las cosas que rescató la reforma fue precisamente lo que dije al principio, el sacerdocio universal de cada creyente. Es decir, que cada creyente es un sacerdote, es decir, alguien que no necesita de otro, sino que él mismo puede entrar a la presencia de Dios, porque eso es lo que hacía un sacerdote. Un sacerdote es uno que ministra en la presencia de Dios y no todos podían hacerlo, solo los llamados al ministerio sacerdotal. Tenían que pertenecer a la tribu de Leví, que era la tribu escogida para tal oficio. Así que ellos podían ministrar en cuanto a las cosas santas, nadie más podía hacerlo. Y de entre ellos solo uno, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Pero en aquel día glorioso en que el Señor expiró y el velo del templo se rompió de arriba abajo, indicando con ello que Dios abría el lugar santísimo para que todo aquel que creyera en Jesucristo pudiera entrar abiertamente, en confianza, e implorar misericordia en el oportuno socorro. A partir de ese momento, cada creyente por la fe se constituye a sí mismo en un sacerdote. Amén. No necesita la intervención de alguien más. Él puede entrar, como lo hacían los sacerdotes, y como lo hacía el sumo sacerdote, al lugar santo. Amén. Porque ahora tenemos entrada a ese lugar y podemos hacerlo confiadamente. Así que cada creyente es sacerdote, cada creyente lo es de sí mismo, lo es de su familia y dentro de la iglesia. Pero otra cosa que rescató también la Reforma es que
todo oficio, todo trabajo, toda profesión tiene tanta honra como el de cualquiera que ha sido llamado al ministerio de la palabra. En aquel tiempo, es decir, en la Edad Media, la Iglesia Católica decía que el único llamado santo y honroso delante de Dios era el de los clérigos. Y hacían diferencia, por supuesto, entre el clero y el resto del pueblo, los laicos. Y solo el clero tenía una dignidad santa, de honra delante de Dios. Pero los reformadores, y Martín Lutero en particular, dijeron que una ama de casa, haciendo sus oficios diarios, pero haciéndolo como para el Señor, teniendo conciencia de que lo que ella hace para su familia, lo hace en primera instancia para Dios, tiene tanta honra y dignidad como el oficio del sacerdote en su parroquia. Y esto sí que trajo un movimiento de proactividad en cuanto al trabajo y a los oficios de cada quien, porque todos fueron energizados por esa revelación y se dice que no por una meta de avaricia, sino por honrar a Dios. La Europa reformada recibió tal capacidad y energía para el trabajo que de allí viene su prosperidad económica. Las personas comenzaron a trabajar sabiendo que lo que hacía no estaba desligado del llamado de Dios, sino que reafirmaba y validaba el llamado de Dios a cada persona. Y que no todos eran llamados al ministerio de la palabra. Pero que no importaba que no fuese así, porque todo aquel que ejerce un oficio lo está haciendo para Dios. De ahí que Pablo nos diga que cuando hemos de servir debemos hacerlo para la gloria de Dios y no como quien sirve al ojo. Servir al ojo es el ojo humano, el jefe, el gerente. Lo hago por un propósito mezquino, porque sé que si aparento ser fiel a la empresa, pues el ojo humano me va a ver y quizás me promueva. Pero Dios dice, no importa las dificultades o injusticias, quien te paga soy yo. Así que sirve en lo que haces, hazlo de la mejor manera y entiende que eso es parte del propósito de Dios para tu vida. La Reforma también dijo que el trabajo no era algo que había venido producto de la caída, porque Dios había designado al hombre para que cuidara el jardín y lo labrara antes de la caída. Solo que con la caída vino un elemento de maldición. Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Básicamente lo que estaba diciendo es te va a costar mucho. Hay un elemento de maldición. Donde labrar la tierra, entienda eso como una figura metafórica para cualquier tipo de trabajo. Nos esforzamos, estudiamos y realmente el esfuerzo de nuestro trabajo bajo esa maldición no es retribuido como esperamos. Pero él había dicho que cuando creó a Adán y a Eva les dio una comisión, una asignación. Ustedes están para enseñorearse, sí, de todo lo que yo he creado, pero también deben tener cuidado del jardín. Deben protegerlo y labrar la tierra. Labrar la tierra, repito, también es otra metáfora. Habla de un trabajo que ellos iban a hacer en conjunción con Dios mismo. Porque no debemos pensar que el hombre era una suerte de Dios pequeño en el jardín, sino que más bien era un mayordomo, era un colaborador, era un corregente, era un virrey aquí en la tierra. Así como Dios es soberano en el cielo y en la tierra, él como expresión de Dios tenía que ser alguien que administrara fielmente lo que Dios había puesto en sus manos. Y también estaba implicado dentro de esa asignación el hecho de que debía proteger el jardín. Tres cosas. Primero, debía enseñorearse. Eso era muy genérico. Enseñorearse implicaba que él ahora era dueño y señor. Repito, no desligado de Dios, sino en conjunción con él.
Él era la imagen de Dios, no era un pequeño Dios. Así como un espejo refleja mi imagen, eso que veo del otro lado es eso, una imagen, no es la realidad. De hecho, si doblas un poco el espejo o lo astillas, la imagen que proyecta se va a distorsionar. Y eso precisamente ocurrió con la caída, ¿verdad? De manera que no somos pequeños dioses, sino el reflejo de la imagen de Dios, imagen que ha sido distorsionada por la caída. Pero dentro de esa asignación general, es decir, que se enseñorearan sobre lo creado, habían dos funciones que el hombre debía ejercer. La primera, debía labrar la tierra. Eso es trabajo. Ocurrió antes de la caída. Así que el trabajo, contrario a lo que muchos dicen, no es una maldición. Lo que sí es cierto es que después de la caída, el trabajo que es honroso y que fue asignación de Dios para el hombre antes de la caída, adquirió un elemento de maldición. Eso es lo correcto, lo que es justo decir. Y con este concepto, la Reforma puso en marcha una sinergia dentro de aquellos que se adscribieron al movimiento reformista para hacer de la Europa reformada la punta de lanza de la civilización occidental. Es decir, prosperaron en todo sentido a partir de ese momento. Entonces, usted y yo debemos saber, contrario también a lo que muchas veces se predica en las iglesias, que no es solamente el llamado al ministerio de la palabra lo único que Dios honra, ni Dios quiere que todos estén en el ministerio de la palabra. Repito lo que dijo Martín Lutero: una ama de casa fregando los trastos en su casa y haciéndolo para el Señor tiene tanta honra y dignidad como un clérigo en su parroquia. Versión protestante: un hombre en cualquier función profesional, teniendo un sentido de vocación y de pertenencia a Dios, honra tanto a Dios como cualquiera que desde el púlpito ministra la palabra de Dios. Eso proclamó la Reforma. La prosperidad de Europa se debe, si no de manera total, en gran parte, a la luz del Evangelio que alumbró sobre las tinieblas del medievo para que fuera rescatada toda la verdad contenida en las Escrituras. Una de ellas es la honra y dignidad de todo trabajo. Amén. Digo esto ¿por qué? Porque contrario a lo que muchas veces se predica desde los púlpitos, pareciera que lo único que Dios honra y el único llamado que Él hace es al ministerio de la palabra. Y no es así. Amén. Dicho esto, entonces lo que quiero que veamos es que Dios ha asignado talentos. Él tiene gracia especial sobre aquellos que son sus hijos para que cumplan un llamado, un propósito, una vocación. Y Dios quiere que cada uno le honre de esa manera, que lo haga para la gloria de Dios. No es cierto que si no eres predicador, nunca obtendrás una corona semejante a la de cualquiera que ha sido llamado al ministerio de la palabra. No es cierto. Como profesional, tú puedes adquirir dentro de tu llamado personal y tu crecimiento y madurez personal un mayor premio en la eternidad que cualquiera que ha sido llamado a el ministerio de la palabra. Regresemos entonces a nuestro texto. Aquí está Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: y quiero detenerme aquí. Amén. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió: una vara. Vamos a hablar de todo lo que hemos leído, pero nuestro texto pivotea sobre este versículo en particular. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Y quiero que veamos 3 puntos, y quiero resumirlos antes de entrar en cada uno de ellos. Porque la pregunta que le hizo Dios a Moisés es la misma que nos hace reflexionar sobre qué nos ha dado Dios, para que sabiendo lo que Él nos ha dado, podamos también cumplir con nuestra asignación. Porque Dios no entrega talentos de su gracia para dárnoslos a nosotros,
para que entonces nos ocupemos de cosas que son diferentes a nuestros talentos. Si yo te entrego un serrucho es para, ¿verdad? Si en lugar de eso te entrego un auto, ¿verdad? Dependiendo del talento, así también es el llamado y la vocación particular que cada uno de nosotros tenemos. De manera que lo que tú y yo tenemos que averiguar en primer lugar es qué tenemos en nuestra mano. Otra forma de decirlo es qué está a nuestro haber, qué ha colocado Dios en nuestras manos. Esa va a ser la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué o quién o quiénes están en tu corazón? Porque aquellos o aquello que hace arder tu corazón es un indicio de aquello a lo cual Dios te llama a servir. Porque toda asignación y todo trabajo intenta un servicio. Lástima que hoy, sobre todo por estos grupos motivacionales que quieren hacer creer a cada persona que cada individuo es un pequeño Dios en potencia que puede lograr grandes cosas, y sus mensajes están llenos de cosas como esta. Tú puedes. El cielo es el límite. No te dejes. Apártate de toda persona que es estorbo para alcanzar tu máximo potencial y cosas como esta. Amén. De hecho, estaba viendo una película que me la recomendó mi cuñado. Nunca la había visto y es cómo surgió McDonald's. Y la gente, pero bueno, no importa la gente, no se pueden esperar peras del olmo. Lo triste es que los púlpitos están llenos de testimonios de gente que, en lugar de servir de testimonio de acuerdo a nuestra visión cristiana, deberíamos tomarlo de ejemplo de lo que no debe ser, pero son tomados como ejemplo de lo que pudiera ser tu futuro. Y yo he oído desde el púlpito incluso hablar de Shakira como un ejemplo a seguir. No estoy hablando en broma, ¿eh? Y se asombrarían de las personas que dicen estas cosas. Y los clásicos ejemplos de aquellos hombres pioneros en los Estados Unidos que triunfaron y prosperaron precisamente por este tipo de mentalidad. No todos son malos y errados, pero lo que sí es malo y errado es pensar que aquello que para el mundo constituye su mayor logro y que alguien denominó el sueño americano, que eso también lo sea para el creyente. Eso sí es un error craso. Sin embargo, sí es cierto que Dios tiene una asignación y que Dios tiene un propósito que puede ser muy particular. Y repito, hay tres preguntas que nos ayudan a descubrirlo. La primera es, ¿qué tienes en tu mano? La segunda es, ¿quiénes o qué está en tu corazón? Y otra que pareciera estar un poquito aislada y desligada de todo esto, pero que es importante, es saber qué hay en tu pasado. Porque estas tres preguntas tienen que ver con Moisés en su llamado. Y vamos a considerar la primera, repito, la que aparece en nuestro texto. Versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Amén. Y Dios te hace la misma pregunta, la Biblia te hace la misma pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Dios no ha puesto cosas en tus manos así porque sí. Yo no voy a poner un fusil en manos de un carpintero, lo haré para un soldado. Amén. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades y cada persona es única porque Dios es un Dios que está en la diversidad. Ciertamente Él promueve la unidad del cuerpo de Cristo, pero no la uniformidad. Amén. La unidad podríamos decir que es semejante a una orquesta que es dirigida por un director, por lo general el director dirige, ¿verdad? Donde cada uno interpreta su instrumento siguiendo una partitura y sin embargo ninguno interfiere con la ejecución del otro, sino que todos, tocando individualmente su instrumento, forman una armonía que se escucha bien, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto iglesias donde yo recuerdo una a la que fuimos y
y el piano se escuchaba muy bien, y el de la batería, no era el de la batería, era el de la tumbadora, de verdad que era un buen tumbero. Pero él quería lucirse como quien, aquí llegó el rey del cuero, aquí no hay piano ni guitarra que me opaque. Y eso era una bulla que él tenía así solo y en general no se oía bien. Yo podía jugar y decir, oye, este se ve que toca. Pero yo podía jugar en general más allá de la individualidad de cada uno y decir, esto se oye mal. Más ruido que música. Así que la unidad no consiste en que cada quien toque el mismo instrumento. Es una forma de decir que tenemos individualidad. Amén. Dios llama a la iglesia a ser una unidad corporativa, pero no a estar uniforme. De hecho, la uniformidad es característica de la falsa doctrina. Si usted aborda a un testigo de Jehová con respecto a un tema, va a encontrar las mismas palabras que el que le dice a otro. No la esencia del tema, porque eso debería ser así, ¿verdad? Si como cristiano te preguntaran sobre una temática bíblica, es de esperarse que mal que bien tú des algo que esté en armonía con lo que decimos todos los cristianos. Pero en las falsas doctrinas, en los grupos sectarios, encuentras uniformidad, a veces hasta en la forma de vestir. Por eso es que incluso en los cristianos, que son verdaderos cristianos, pero que tienen tendencias legalistas, también encuentras algo de ese defecto, de procurar que todos estén uniformes e iguales, hasta en la forma de vestir. Amén. Y ustedes encuentran que las mujeres todas tienen el cabello largo, que ninguna se pone desodorante sino limón. No, mentira, eso es una broma. Pero entonces el punto de lo que quiero decir es que hay individualidad. Dios te creó de manera diferente y tú y ningún otro se parecen a ti. Dios no desea que intentes imitar a nadie. Amén. Hay lo que podríamos decir imitar la esencia del comportamiento y la fe de alguien. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero cuando hablamos de imitar estamos diciendo de aquel tipo de persona que piensa que si imita la forma de enseñar o predicar de determinado predicador famoso, entonces él va a producir los mismos resultados. Lo cual quiere decir, y aquí hablo un paréntesis, de eso predicaré en otro momento, que no solamente basta con la transmisión del mensaje. Sí, ciertamente decimos, y con razón, que la palabra de por sí tiene poder en sí misma. Pero eso no significa que el medio que la utiliza no importa. Porque como vamos a ver más adelante, según lo que el apóstol Pablo dijo, solo el que muere a sí mismo tiene la capacidad de transmitir vida. Cualquiera puede transmitir buenos pensamientos. Si saber la doctrina con exactitud es solo lo que basta, quita a los hombres y en estos tiempos de modernidad pon una grabadora y deja que las personas la escuchen. Entonces quiere decir que las personas son importantes. El medio para transmitirlo es importante. El mensajero de la cruz debe ser una persona crucificada. No será tan efectiva si es una persona que se salva a sí mismo y que no vive conforme a lo que predica. Amén. Pablo decía, en mí actúa la muerte y en vosotros la vida. Y como apóstol dijo, la prueba de mi apostolado sois vosotros en Cristo. Lo que él estaba diciendo era, lo que da garantía y validez de que yo soy un apóstol es de que ustedes tienen vida. Ustedes han sido el fruto de mi trabajo, trabajo que no hubiera podido ser. Es decir, hacer que ustedes creyeran de verdad y fueran salvos si no fuera porque yo soy un apóstol. Ah, pastor, pero entonces las iglesias, las mega iglesias, tienen bastante de eso. No, no tienen bastante de eso. Lo que tienen es un montón de gente ocupando bancas. Amén. ¿Qué tienes en tus manos? Y Dios nos hace esa pregunta. ¿Qué tienes en tus manos? Miren, una cosa que yo he compartido y que porque no me gusta hablar con propiedad y con certeza de algo que apenas estoy explorando y presintiendo en mi corazón respecto a la palabra de Dios y darla como si fuera doctrina, porque eso no es correcto.
tienen que ver con experiencias muy personales. Pero yo he compartido con varios amigos y les he dicho, porque de hecho este mensaje recuerdo que surgió a raíz de esa experiencia. ¿Cuál? Que yo estaba terminando mi labor en el ámbito profesional de publicitarias, donde amaba dibujar, diseñar, pintar, y estaba experimentando algo, que mi mano se estaba volviendo torpe, porque en los años 70, cuando era adolescente, yo creía que era Bruce Lee, y me hacían un chaco, iba al barrio chino y me compraba zapatitos de esos chinos, y hacía el tipo de pechadas que hacía Bruce Lee, y me dañé la muñeca. Y cuando yo escribo, me da pena hacerlo en público. Cuando voy a tener que firmar algo, voy con mami y digo, mami, llena tú eso, porque la verdad es que me da pena. Es como si fuera un niño de primaria que está aprendiendo a escribir. Pero por otro lado me puse a pensar, ¿por qué ahora la computadora es casi una extensión de mi cuerpo? Yo escribo sin ver. Y hay como una, no sé, siento como que esta fuera la vara de Moisés. Y sin ella no puedo hacer, guardando la distancia entre Moisés y yo, por supuesto, porque también es un mensaje erróneo cuando se intenta hablar del propósito individual de cada persona, el hacer creer que tu propósito es grande. Es decir, siempre lo es delante de Dios, pero no grande en el sentido de que tendrás popularidad, puede que seas un incógnito. ¿Ok? Así que abandona esa idea, porque cuando te dicen, tú eres especial, claro que sí, eso no es mentira. Lo que es mentira es que al creerte especial, eso significa que destacas por encima de todos. Eso es lo que no es verdad. Porque si tú eres especial, todos son especiales. Y si todos son especiales, entonces nadie lo es en verdad. ¿Verdad? Especial en el sentido de que tú puedes ser un Ananías que aparece fugazmente para predicarle al gran apóstol Pablo y es todo lo que se va a decir de ti. Amén. Y eso debe satisfacerte. Y esto le produce gloria a Dios. Y esto tendrá su premio en la eternidad que solo Dios sabe cuál será. Y como les decía el viernes, en la eternidad habrá más que sorpresas, sorprendidos. Es decir, no será sorpresa que fulanito de tal esté en una posición mayor que sutano, porque Dios ya lo ha expresado en la Biblia. Pero sí habrá sorprendidos porque creían que el gran sutano iba a tener una mejor posición en el cielo que fulanito. Cuando fulanito, de acuerdo a lo que el Señor dijo, he aquí primero serán postreros y postreros serán primeros. Entonces en el cielo no habrá sorpresas, sino sorprendidos. Amén. Entonces, la individualidad de cada uno es algo que claramente lo vemos en las Escrituras. Y yo, siguiendo con lo que les contaba de mi experiencia, encontré ahora que ya no tenía pasión por el dibujo, me estaba volviendo torpe, de hecho estas cosas ya no me gustaban, pero entonces comenzó a surgir algo que estaba allí, pero no lo había desarrollado tanto, y era el deseo de escribir, y escribir, y escribir. Y contrario a esa mente terca y muchas veces tosuda del creyente que lo mío es Biblia, 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 Biblia. Alguien una vez me dijo, yo no tengo que ir a instituto bíblico, mi instituto bíblico se llama BOA, Biblia, oración y ayuno. Y otro un poquito más educado, no, hay que servirse de contextos teológicos. Sí, pero también hay cosas que muchas veces, te lo digo, una persona que va a militar en un nivel de ministerio de la palabra muy alto, va a estudiar filosofía y tal vez no le guste. Y si tiene que transmitir a través de la palabra escrita, tiene que estudiar literatura y tiene que desarrollar una cierta capacidad para hacerlo. Eso no es para todos, pero esas cosas que parecieran no ser tan bíblicas son aditamentos que te van a formar para entonces cumplir una asignación. Toda la sabiduría de Egipto y toda la preparación militar no fue algo ajeno al propósito de Dios para Moisés. Todo su pasado lo preparó para su futuro. Otra vez, un texto mal interpretado es no traigas a memoria las cosas del pasado, porque aquí yo hago cosas nuevas. Primero está dicho dentro de un contexto. Él les está hablando a los
judíos que van a salir del cautiverio babilónico, de manera que acuérdense, olviden toda esa historia. Y para nosotros la aplicación es, olvidemos aquellas cosas que tenían que ver con un pasado carnal, lleno de pecado. No traigan a memoria esas cosas. Muchas veces somos dados a hacerlo, ¿verdad? A veces, sobre todo los hombres. Miren, cuando usted encuentra un hermano, y eso me puede pasar a mí, a otro, hey, gloria a Dios que el Señor me salvó. Hey, pero yo me recuerdo de fulanita. Fulanita, wow, hey, mejor ni te sigo contando, porque es que yo era un tigre para las mujeres. Te estás deleitando en tu carne, rememorando el pasado, y muy sutilmente lo que quieres es que sepan. O como el que dice, lo que pasa es que yo soy cristiano, pero se salvó, porque en otro tiempo lo que quieres es que vean que tú eras un gallito de plaza y que nadie se metía contigo, y que el que lo hacía, pues ya tú sabes lo que pasaba. Te estás gloriando en eso. Entonces el Señor dice, muere a eso, que no haya ninguna satisfacción de ese pasado. Pero entonces interpretamos eso como que nada de lo que ocurrió en nuestro pasado tiene que ver con nuestro presente. ¿Saben? Eso despoja a Dios de su soberanía. Eso nos mete en un cajón cerrado de sectarismo y legalismo cristiano. Porque el Dios soberano que te creó a ti y te predestinó, veló todo el tiempo de tu nacimiento y el desarrollo de tu vida y puso cosas en ese camino que luego te iban a preparar para el futuro. De manera que ahora Dios le pregunta a Moisés, que había venido de una cultura pagana, la egipcia, donde había sido instruido en todas las letras de Egipto y en muchas otras disciplinas, ¿qué tienes en tus manos? Y Dios te pregunta qué tienes en tus manos. Eso es lo que yo sentí en ese momento cuando, despojándome de aquellas cosas que habían cumplido un propósito en mi vida, ahora no tenía pasión por ellas cuando antes me gustaban. Bueno, entonces comenzó este afán por escribir y yo vi este pasaje. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes a tu haber? ¿Por qué eso está en ti? Repito, te equivocas si crees que lo que está en ti es para que te vuelvas famoso. Ese no es el propósito. Y no tiene por qué ser. Y llévate esto contigo, que ya lo compartí anteriormente. Y creo que es un concepto bíblico, y lo digo muy tímidamente, porque no estoy hablando de doctrina esencial. Pero creo que es correcto decir que nosotros estamos siendo vistos por el mundo espiritual, el de los demonios y el de los ángeles. Dice de unos que estamos para la iglesia, para dar a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios a las potestades celestes. Y también dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Entonces yo, tratando de buscar, porque parece como que siempre queremos un público que nos observe, y el Señor dice, lo que haces en secreto, que te satisfaga saber que Dios te está mirando. Si eso lo tienes como certeza y es parte de tu fe, te vas a sentir contentos con no recibir aplausos del mundo, pero recibirás los de Dios, la aprobación, la complacencia de Dios. Entonces yo les he dicho a modo de broma que hay un programa preferido en el cielo que se llama El Evangelio al Día, la iglesia en marcha, y que cuando un cristiano hace la voluntad de Dios, están los ángeles contentos, tremendo. Este es el capítulo 592 del Evangelio en Marcha, donde un cristiano, mira, lo ve, está predicando el correcto el Evangelio y está edificando a otro que no tenía claras raíces de lo que creía. ¡Wow! Y los ángeles están contentos. Entonces tú y yo lo que creemos es que si me miran en televisión o cualquier otra cosa en la que yo reciba honor y aplauso de los hombres, el Señor no está en contra de la fama, pero sí en contra de que te la granjees tú mismo. Él dice, tú ubícate, es decir, hazlo en secreto. Yo, tu Padre que mira en lo secreto, te recompenso en público, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y si no te quiero recompensar nunca, sino en el cielo, ese es mi potestad. Amén. Pero si tú con certeza y con conciencia de la presencia de Dios te satisface saber que algo que haces en secreto, donde mueres a un afecto, donde haces algo que te va a perjudicar, pero que sabes que agrada a Dios, siéntete contento con eso. Amén. Y si quieres hacerlo un poquito más gráfico,
mira a los ángeles saltando, allá hay uno que se parece a Cristo, porque ese es el único que cuando los ángeles oyen de cosas acá humanas, que la gente aplaude, ellos bostezan y dicen, ese mundo está bien perdido. Pero cuando ellos ven un brote de la vida de Cristo en un cristiano, ellos sienten alegría, dice que anhelan mirar, es más, ellos quisieran predicar este evangelio, que tú y yo no. Entonces, reflexionando sobre lo mismo, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice una vara. Ahora bien, présteme atención. ¿Qué tenía Moisés en sus manos? Una vara. Amén. Esa vara él la usaba porque cuando se peleaba con su esposa le entraba a palo limpio. No. Amén, no haga eso. ¿Qué era esa vara? Era una vara de pastoreo, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre eso porque tiene mucho que decir la Biblia respecto al tema. Eso que él tenía en su mano era símbolo de su llamado. Moisés había sido, escúcheme bien, diseñado por Dios para ser un pastor. Y él mismo no lo sabía. La verdad del caso es que descubrir tu asignación es simplemente descubrir aquello que ya Dios tenía de antemano preparado para que tú anduvieses en ello. Amén. Pablo lo dijo de esta manera: mi anhelo ardiente, la razón de ser de mi llamado en Cristo es lograr asir aquello para lo cual también fui asido en Cristo Jesús. O sea, debe haber una pasión en todo creyente de lograr asir, agarrar, tomar aquello por lo cual Dios me tomó. Tristemente trivializamos el evangelio y el concepto de la salvación pensando que Dios solamente me tomó para librarme del infierno. Eso es una pobre visión de la salvación, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo de las culebras y el monte? Vamos a prenderle fuego al monte. Las culebras que quieran ser libradas del fuego, levanten su mano. Repitan esta oración conmigo. No, la salvación no es librar culebras del fuego, es hacer que las culebras dejen de ser culebras, ¿verdad? Eso en términos cristianos significa: yo te llamé con un propósito, hacerte semejante a mí hijo. Porque Él es el único que en buena lid puede reinar y gobernar. Porque mi propósito es que convenía aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que debiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hubiese de perfeccionar por medio de las aflicciones al autor y consumador de la fe de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Así que lo que ocurrió con él ha de ocurrir con ustedes. Él es el modelo, ustedes son los que le siguen. Mi propósito de antemano, predestinado de antes de la fundación del mundo, es conformarles a la imagen de su Hijo Jesús. Y esto tiene una forma de verlo de manera general, pero tiene una forma de verlo de manera particular e individual. Y a eso es a lo que me refería con individualidad. Eso tiene que ver con tu llamado y tu asignación. ¿Qué tienes en tus manos? Porque lo que tienes en tus manos determina lo que vas a hacer. ¿Qué tenía él? Él tenía una vara y no sabía qué tenía. Se aferraba tanto a ello de manera tan natural que él no sabía que su destino estaba relacionado con el propósito por el cual usaba él esa vara. ¿Para qué él usaba esa vara? Para pastorear ovejas. Literalmente ovejas. ¿Ok? No era un anciano pastor de una iglesia llamada Madián. No, era pastor de las ovejas de su suegro Etro. Él hacía esa función tan natural porque le era natural, porque había sido diseñado para eso. De manera que se aferraba a esa vara. Como tú de pronto haces cosas que no te das cuenta y es tan espontáneo hacerlo en ti, tal vez tener un talento para lidiar con la gente, tal vez tener talento para un oficio, y es tan natural que tú, como alguien te dijo que todo tiene que ver con predicar la palabra, no le encuentras la dignidad y la honra a eso porque sientes que eso no tiene que ver nada con predicar la palabra, cuando la palabra está para forjarte a Cristo en ti. Y siendo tú como Cristo, puedes actuar como Cristo en cualquier oficio, llamado, profesión que Dios te ha dado. La reforma rescató eso. Amén. Me di cuenta yo, por ejemplo, que, repito, esto era como una extensión de mí. Y no es esto, porque mañana surge otro aparato, quizás una holografía. Es el hecho de que hay algo que me sirve como instrumento.
Es la vara que está en tus manos, son los talentos que están a tu haber, que Dios ha colocado y que te sirven para cumplir el propósito o llamado que Dios te ha dado. Amén. Ahora bien, lo que Moisés hacía en un nivel natural iba a ser potenciado para hacerlo en un nivel espiritual. Él era un pastor literalmente de ovejas, pero desde que él nació, desde mucho antes, ya él tenía un corazón de pastor. Y si no, vaya conmigo a las Biblias y encuentre a un Moisés que cuando creció sintió el deseo de ver cómo estaba su pueblo. Era un pastor. No sabía en ese momento, pero ya Dios había colocado, porque Dios creó a ese hombre de esa manera. Así le dijo a Isaías: antes que naciese te conocí, Isaías. Tú eres un instrumento, no te creas gran cosa. Yo hago lo que quiero, y del vaso que quiero, y de la masa, de una misma masa, hago un vaso de honra y uno para deshonra. Amén. Yo te creé, Isaías, y te di por profetas a las naciones. ¿Y cuándo ocurrió eso? Antes de que tú nacieses. Amén. Así que aquí ya había un hombre con un corazón de pastor, y ese corazón de pastor, sin que él entendiera todas las implicaciones de ese llamado, lo hizo que un día fuera y viera el bienestar de su pueblo. Y ahí encontró que una de las ovejitas de Israel la estaba maltratando un perverso capataz y le entró a caratazo, puño, palo y bofetá, al punto de que por proteger con su espíritu de pastor a la ovejita, mató al egipcio y tuvo que huir a Madián, y allá comenzó a pastorear ovejas. ¿Tú crees que en la soberanía de Dios eso fue un accidente ajeno a los propósitos de Dios? O el Dios sabía que un día lo iba a llamar y le iba a decir: ¿qué tienes en tus manos? Moisés, tú no sabes, pero tú eres un pastor desde que naciste. Yo te diseñé así. Y lo que estás haciendo en un ámbito natural es una expresión de lo que vas a hacer a un nivel superior. Efectivamente, él fue el pastor de, ¿son cuántos? Eran 3 millones de judíos que iba a pastorear a lo largo de todo un desierto para introducirlos en la tierra prometida. Eso era Moisés. Amén. Porque lo que tú haces, lo que tienes en tus manos, da fe de lo que Dios quiere que tú hagas. El Señor encuentra a un hombre, el Señor Jesús, y este hombre es un pescador por naturaleza. Este hombre aprendió a pescar antes de gatear. Él se adentró en el mar para pescar peces, bueno, eso es lo único que se pesca, ¿no? Antes de que le pusieran el biberón en la boca. Y este hombre hacía eso, pescaba. Pero él no sabía que lo que hacía en un nivel natural, luego lo iba a hacer a otro nivel. Y el Señor le dice, déjenme leerlo, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Era una reafirmación del llamado de Pedro. Pero tú eres pescador, y hoy va a ser el último día que pesques, y voy a concederte por mi gracia una pesca milagrosa. Traerás tantos peces que te vas a asustar, pero tú creerás que eso es un fin en sí mismo, y no lo es, porque esto es solamente un ejemplo gráfico de ¿qué cosa? De esto. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo mismo que hacía a nivel natural antes de su llamado, lo hizo cuando fue llamado por Dios, pero a un nivel magno. Amén. La red del evangelio fue tirada y no vinieron 2 sardinitas ni 4, 3,000. Ni Pablo tuvo un éxito en cuanto a evangelismo como este pescador que antes era pescador de peces y ahora era pescador de hombres. ¿Qué tienes en tus manos, Pedro? Este hombre sabía hablar, este hombre era la lengua más rápida del oeste. Hablaba antes de pensar. Su boca era así. Él hablaba primero y pensaba después. Pero eso le concedía espontaneidad para que fuese utilizado por Dios. Amén. Así que vemos que a un Pedro que en el ámbito natural era pescador, pero ahora él
pesca hombre. ¿Qué decir de Pablo? Hechos 18:3, y como era del mismo oficio, es decir, otra persona donde Pablo fue a hospedarse, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Cada judío, no importa si era un intelectual como Pablo, había aprendido un oficio familiar. Amén. En términos modernos, es como si hoy fueras un médico, pero sabes carpintería. O eres ingeniero, pero sabes mecánica. Eso era cierto con respecto a la cultura judía. Él hacía tienda. Miren lo que nos dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, escuchen esto, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Eso es lo que era Pablo, un constructor, un perito arquitecto. Digamos que Pedro, vamos a poner la figura de la construcción. Pedro era el que dice, ¿sabes qué? Necesito bloques. Bueno, aquí hay 1500 bloques, 40.000 varillas. Aquí está. Pero Pablo es el que ahora va a agarrar y le va a dar forma a todo eso. Y va a poner bloque con bloque y va a construir un hermoso edificio con todas sus aristas, con todos sus detalles. Eso era lo que era Pablo. Pablo era un maestro dado a la iglesia, un perito arquitecto. Un arquitecto diseña para que lo que no tiene forma ahora comience a encontrar forma. Pablo fue el que recibió la revelación de la iglesia y el que instruyó a la iglesia en las doctrinas apostólicas, más allá de lo que los apóstoles hicieron. Él era un perito arquitecto, construía tiendas, ese era su oficio, pero eso era un presagio de lo que él iba a hacer a un nivel superior. Él había sido diseñado por Dios precisamente para una labor singular que nadie más podía hacer. Él era el que iba como arquitecto a diseñar cada aspecto de este edificio espiritual que se llamaba la iglesia. E iba a construir un edificio hermoso, con una fachada hermosa, no solamente funcional, sino también estética. Amén. Juan, al final del siglo I, hay un gran desánimo, una gran apostasía. Y Juan no aporta nada en cuanto a la doctrina. Él siempre nos vuelve al original, al principio. ¿Saben qué hacía Juan cuando el Señor lo encuentra? Remendaba redes. ¿Saben lo que es remendar? Es restaurar, es volver a su estado original lo que se ha malogrado. Y Pablo dice, no trae un mandamiento nuevo, sino el mismo. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído. Pablo siempre nos está llevando a las bases, al original. Pablo está siempre como uno que remenda redes, llevándonos al original. Amén. Entonces, es importante que nosotros conozcamos lo que Dios ha puesto a nuestro haber. Quizás estas preguntas no las haga el que no conoce a Dios. Incluso, escúchenme, porque dentro de la soberanía de Dios y dentro de su gracia común, que nosotros tendemos a decir que estas cosas no tienen que ver nada con Dios. Los hombres que ustedes le ven un sentido de destino, eso ha sido dispuesto por Dios. Dentro de su gracia común, Él diseñó a alguien para que fuera un tremendo científico, un tremendo político, un tremendo músico. Es que no pensar de esa manera sería deshonrar a Dios, bajándolo de soberano absoluto de todo y de todos a alguien que simplemente está enclaustrado como tú y como yo en una visión pobre. Pero si eso es cierto con respecto incluso a los que no conocen a Dios, ¿cuánto más lo es con respecto a los que conocemos a Dios? Amén. Entonces debe arder un propósito por el cual nosotros querramos saber para qué estamos aquí. Amén. Así que la primera pregunta a descubrir es, y hay tantas cosas, yo creo que esto incluso lo hemos hablado en campamentos, ¿verdad? El material es extenso, yo no me voy a ahondar tanto, pero la pregunta básica es, ¿qué tienes en tus manos? Amén. Él dijo una vara, era un pastor, eso era. Y la vara era también un símbolo gráfico de algo con lo cual se ha pastoreado la humanidad. Al menos se ha restringido el pecado a través de el gran legado del legislador Moisés, los 10 mandamientos, que es la norma moral universal por la cual nadie es salvo por la ley, pero por la ley y a causa de la gracia común de Dios,
es restringido el pecado. Si no, este mundo sería un atajo de demonios, matándose unos a otros. Pero el pecado es restringido por la ley moral. Miren si la vara de Moisés no nos pastoreó, no solamente a los 3 millones de judíos que salieron de Egipto, sino a la humanidad entera, sobre todo el mundo occidental. La vara de Moisés, el propósito de Moisés. Amén. La otra pregunta es, ¿qué está en tu corazón? ¿Quiénes están en tu corazón? ¿Qué o quiénes están en tu corazón? Porque el corazón de Moisés estaba en ese pueblo que en ese momento lo había rechazado. Miren lo que dice Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por Cristo Jesús. No dice. Dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús, pero por vosotros los gentiles. Soy prisionero de Cristo. El propósito, la razón es Jesús. El propósito son ustedes los gentiles. O sea, toda mi pasión está encauzada y enfocada, y por eso soy prisionero de Cristo, porque quienes están en mi corazón, quienes arden en mi corazón, yo podría desgastarme, de hecho eso fue lo que hizo, por salvarlos a ellos y por transmitirle la verdad oculta en otros tiempos de que ellos son partes de un cuerpo místico. Yo puedo hacer esto hasta de gratis, porque no tengo otra opción. Y ay de mí si yo no predico el evangelio. Tú sabes lo que es hacer algo para lo cual no exijas ni siquiera dinero. Tú estarías dispuesto a hacerlo solo porque te place hacerlo. Por ahí puedes más o menos encauzar la pregunta. ¿Qué arde en mi corazón? ¿Qué haría yo aunque no me pagaran un centavo? Me acuerdo en una ocasión que tuvimos era como una conferencia en un hotel en David y éramos 4 expositores. Y cuando regresó alguien, acá me hace la pregunta, hey, me dijeron que estuvo bueno todo allá, pero no hubo nada. Y recuerdo que eso fue lo que salió de mi radio. Yo pago porque me dejen predicar. Amén. Ni siquiera tendrían que pagarme, yo pagaría por hacerlo. Entonces, como Pablo, vuélvete un prisionero de Cristo por la causa de otros. Amén. Algo o alguien arde en tu corazón. ¿Quiénes son? Tu familia, tus amigos, los pobres, los ricos, los musulmanes, los judíos. ¿Quiénes están en tu corazón? Hay algo por lo cual tú te desgastarías a ti mismo sin reprochar nada. Y eso puede ser confundido, porque aquí quiero hacer una aclaración. A veces nosotros tenemos modelos del mundo y equivocamos que eso arde en nuestro corazón. Y eso muchas veces es temporal, por eso tiene que pasar por la prueba del tiempo. Porque yo recuerdo que en los años 70 yo quería ser un boxeador, yo quería ser un timbalero de las estrellas de España y yo quería ser Bruce Lee. Niño, ¿qué tú quieres ser? Bombero, policía, astronauta. Un niño no tiene capacidad de evaluar estas cosas. La madurez es lo que te da enfoque y centralidad, lo que te hace que anheles y desees lo que Dios desea. Y estoy hablando de madurez espiritual, lo estoy comparando con la madurez natural, en la que el niño no sabe lo que quiere, por lo tanto busca los modelos. Bueno, eso ya pasó, eso era en los años 50, 60, 70, ya los niños no quieren ser eso. Pero quedó como un cliché, sobre todo en las películas, de que el niño tú le preguntabas y él quería ser policía porque los policías eran héroes, los bomberos eran héroes. Entonces eran esquemas muy fijos de lo que el niño quería hacer. Pero realmente no había ninguna relación entre su ámbito, sus modos de vida y el poder ser estas cosas, ¿verdad? Tú le preguntas a alguien que ama la palabra, ¿qué quiere? Yo quiero ser. En los 80 todo el mundo quería ser Jimmy Swaggart. Y cosas como esta. Y había un modelo esquema que no necesariamente salía de la Biblia, salía de la cultura evangélica, pero cultura al fin. Bueno, ser un Jimmy Swaggart, ir a una tarima, ¿cómo se llama? Evangelismo multitudinario, luego meterme en la televisión, en la radio y así adquirir fama. Eso no salió de la Biblia.
Eso salió de la cultura y del evangelicalismo moderno. Amén. Entonces, tus modelos no están en la cultura, están en la Biblia. Y solo cuando lo encuentras en la Biblia y se corresponde con lo que Dios ha puesto en tu corazón, entonces pudieras decir que tal o cual cosa arde como una pasión en tu corazón. Amén. ¿Por qué esa lucha, ese contraste, la insania de Lutero, su locura con respecto a que él se creía condenado y nada de lo que hiciera le daba un grado de paz en su conciencia? Porque él veía a Dios como objeto de horror y no de paz. ¿Por qué? Porque él iba a descubrir la verdad oculta. No estoy simulando a Pablo, es que se había ocultado por unos siglos de oscuridad. Repito, la reforma, que quizás sea una forma tal vez hasta incorrecta, porque nunca la iglesia ha sido reformada y no ha sido reformada porque no necesita ser reformada. La iglesia de Jesucristo, mística, la que él concibió desde un principio y la cual está edificando, y el modelo final que es reflejado en Apocalipsis con la esposa del Cordero, santa, sin mancha, no necesita ser reformada. Lo que se intentó reformar fue una iglesia perversa que de iglesia no tiene nada. Amén. Pero se le llama reforma pues porque así fue el nombre. Pero realmente fue un volver a las raíces, redescubrir lo que ya el ministerio apostólico había revelado. Entonces, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Y en este pasaje, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, vemos eso. Vemos que Pablo era una persona que se gastó a sí mismo, se entregó al ministerio, porque ardía una pasión, porque era preso de Cristo. Y eso de preso no era solamente, porque en este contexto, prisionero de Cristo, está hablando del hecho cierto de que él estaba en la cárcel y por predicar el evangelio. Pero eso tiene una connotación más amplia. No solamente cuando estuvo en la cárcel, siempre fue un prisionero de Cristo, un esclavo de Cristo. Entonces, vuélvete un prisionero de Cristo. Porque al hacerlo, eso te hace madurar. Y en la madurez puedes evaluar lo que verdaderamente arde en tu corazón y no es un sueño infantil de querer ser un bombero espiritual. Muchos de esos sueños, yo quiero ser el predicador, muchos son sueños de niños espirituales. Porque si le preguntas a las personas maduras, después dicen, bueno, ya Dios me llamó a esto, pero de verdad yo quisiera estar tranquilito porque esto implica mucho sufrimiento. Amén. Es más, yo no lo decía porque era muy vergonzoso, pero en el fondo yo pensé que el Moni también, y eso que no soy predicador de prosperidad, pero en la carne, ahí, en algún sector de esta carne perversa, aunque no lo quería decir porque no me ascribía a ese tipo de doctrina perversa, pero también pensé que con esto, y a veces no. ¿Ok? Los apóstoles en general, ellos no estaban muy convencidos del llamado de Pablo. Al principio no era así. Pablo les va a decir, después nos va a decir en Gálatas 2:9, y reconociendo, ahora sí, los apóstoles, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ok? Y miren lo que dice Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo fue prisionero de Cristo. Dígalo de otra manera, esclavo de Cristo. Pablo aceptó la cruz de Cristo. Pablo no tenía un plan propio, una idea propia. Pablo podía decir, guardando la distancia entre él y el Señor, estoy no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Para poder hacer la voluntad del que te envía, tienes que conocer esa voluntad. De manera general en la palabra de Dios y aquel aspecto particular e individual de tu llamado y asignación. Amén. Entonces, miren, aquí tengo la nota de lo que les dije hace un principio. Antes la estaba buscando y no la encontré. La reforma, a la luz de la Biblia, Génesis 2:5, validó como dignas de igual honor que el ministerio pastoral, cualquier otro oficio o vocación que se haga para la gloria de Dios, no sirviendo al ojo.
Miren, yo estoy seguro que si la iglesia entendiera que no solamente el ministerio pastoral, sino cualquier oficio es de tanta honra como el ministerio pastoral, ocurriría lo que ocurrió en la Europa reformada. Un impulso como ningún otro que la llevó a un sitial que repercutió en el ámbito secular, en las ciencias, en la filosofía, en el arte, en todo. Porque cuando la piedra no cortada con manos viene a este mundo y golpea la insidiosa imagen del sistema detrás del cual está Satanás. No Nabucodonosor, él era un títere, sino Satanás. Cuando el reino de los cielos así muy de a poquito golpea, el reino de los cielos no produce una mella, no, hace que se desmorone. Eso lo hizo la iglesia primitiva, eso lo hizo la reforma. Nosotros a veces pasamos desapercibidos, discutiendo, primero con un evangelio falso o discutiendo acerca de cosas que no impactan al mundo que nos rodea. Yo te hago una pregunta, ¿qué pudieras hacer de gratis? Incluso pagarías por hacerlo, con tal de que te dejaran hacerlo. Por supuesto, no se equivoquen, vivimos en un mundo y no podemos hacer esto porque necesitamos llevar comida a nuestros hogares, ¿verdad? Yo no estoy hablando en ese sentido, hablando por el mero gusto, por el mero deseo. Miren, déjenme poner un ejemplo, porque tal vez los mejores ejemplos los encontramos de aquellas cosas que son entretenimiento para todo el mundo. Ustedes saben lo que es que alguien con un balón en sus pies recorra un cuadro, haga goles, y que él haría eso de gratis porque desde pequeñito lo hace, le gusta, le satisface, le causa gozo. Él no va al cuadro a trabajar, él va al cuadro a divertirse. Y sin embargo le pagan millonada por eso. ¿Qué cosas harías tú de gratis? Incluso pagarías porque te dejaran hacerlo. Yo dije hace un momento que, así de modo muy espontáneo, le dije a aquella persona, ¿sabes qué? Yo pagaría porque me dejaran predicar. Y lo dije, repito, así de muy espontáneamente. Y miren que las jornadas eran, yo recuerdo, porque me agarraron de bochimbata a mí, porque aparte del seminario que eran 3 días, y en los 3 días eran como 4 periodos de predicación. Es decir, en la mañana un poquito más, antes del mediodía, un poquito después del mediodía y en la noche. Y eso durante los 4, o sea que me mandé como 12 prédicas, 8 prédicas, ¿no? ¿Cuántas? Lo que sea. Y yo no me sentía cansado. Póngame a lavar los trastes para que usted vea, ay mami, esto es injusto, yo soy un esclavo. Mentira. ¿Qué haría usted de gratis? Pablo dijo que él era prisionero de Cristo, no por Cristo, sino por un grupo especial. ¿Cuál es? Los gentiles. Murió a su cultura, murió a su pueblo que tanto amaba, murió incluso a su derecho de ser sustentado por la iglesia para que nadie tome esta mi gloria, porque prefiero morir primero a que alguien me confunda, como era el caso de los corintios. Amén. Pablo era, ¿cómo se llama? Ay, travieso, porque él les va a dar toda una, ¿cómo les digo?, base doctrinal con respecto al sustento de los hombres de Dios en la iglesia. Toda una doctrina, ahí está la base por la cual los hombres de Dios deben ser sustentados. Dice, nadie fue soldado a sus propias expensas. Es decir, te llaman para que formes parte de la milicia y encima tú tienes que comprar el fusil y el uniforme. No, eso te lo provee y te provee alimento. Él dice, nadie planta viña y no vive, no toma del fruto. Luego dice, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Bueno, sí, porque Él cuida de todos sus animales, pero ¿está diciendo esto por los bueyes o lo está diciendo por los hombres de Dios? Por lo cual, mando no yo. Cuando Pablo dice eso, él está haciendo alusión a algo que recibió directo de la boca de Jesús. Mando no yo, sino el Señor, que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Y luego añade, pero yo me niego, no voy a hacer uso de ese mi derecho,
para que nadie quite esta mi gloria. ¿Qué gloria? Que amo a Jesús, que vivo por Él, que quiero predicar su palabra, no quiero ninguna fama, no quiero nada, lo hago por necesidad y ay de mí si no predicar el Evangelio. Ese punto por el cual tú, como Pablo dice, esto es que yo no predico porque me tengan que retribuir algo. Es como si me dijeran que no voy a respirar porque no me pagan. Ay de mí si yo no respiro. Me muero. Vamos a concluir. ¿Por qué o por quiénes estás dispuesto a morir tú? Y voy a terminar con un pasaje que para mí es tremendo. Se me espelucan todos los pelos del cuerpo. Filipenses 3, 7, 13. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Son palabras terribles, ¿no? Lo he perdido todo, pero no solamente lo he perdido, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Algunos confunden esto cuando Pablo dice llegando a ser semejante a Él en su muerte, es como si Él quería morir de la misma manera que Jesús murió. No, Él está hablando de conocerle, del poder de su resurrección y sabe que estas cosas las obtendrá por la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, son los padecimientos que hacen que Él muera a sí mismo. Es lo que Él dijo cuando dijo, somos contados como ovejas del matadero, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Cada vez que Él habla de muerte está hablando de sus padecimientos, de sus sufrimientos y aflicciones. Estas son las cosas a las que Él se refiere con llegando a ser semejante a Él en su muerte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, todo lo que hacía, lo hacía por amor a Cristo, siendo prisionero de Cristo, a favor de los gentiles. La idea es esta: ¿qué tienes en tus manos? Lo que tienes en tus manos lo puso Dios allí. Es parte del diseño. Y quiero utilizar con pinzas este término diseño porque este concepto se ha prostituido, como muchas otras cosas. Pero no es de extrañar porque Pedro dijo de Pablo que hay cosas que él escribió que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces yo oigo hablar allá de diseño hasta que me da como un rechazo y trato de buscar otra palabra, pero no la encuentro. Dios, Él lo dice cuando dice que Él ha creado obras de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Amén? Es decir, que Dios tiene una asignación especial que hace que tú te sientas contento. Si eres maduro, si eres niño, pelearás con el otro porque tú quieres ser mejor bombero que él. Pero si eres maduro y la asignación que él te dio fue barrer, te sentirás contento barriendo. Porque el diseño determina tu función. Voy a decir eso una vez más. El diseño determina tu función, ¿verdad? Yo no creo que yo vea eso y digo, espérate, déjame analizarlo. Ah, eso debe ser para comer. Aquí pongo los porotos, aquí pongo... No, tal vez no sepa, a lo mejor lleve esto a una tribu indígena del Amazonas, pero por el diseño me va a indicar su función. Si yo veo una cosa plana con 4 patas, por intuición voy a llegar a la conclusión de que ahí se colocan cosas. Eso se llama mesa. O si veo otra cosa en forma de L, con algo plano y algo vertical, por ensayo y error, tal vez descubriré por el diseño que sirve para sentarse. La parte plana sirve para asentar mis posaderas y la parte vertical para reclinarme sobre ella. Es decir, que el diseño prescribe su función, porque nunca una batería será feliz siendo bocina, ni un púlpito va a ser feliz siendo puerta.
Y una puerta no se sentirá contenta siendo silla. Amén. Tú encontrarás plenitud en Cristo Jesús, cumpliendo con la asignación de Dios. Y solo eso, y nada más que eso, te hará sentir que estás en pleno centro de la voluntad de Dios. Y siempre no es para gloria propia. Siempre lo que Dios te ha dado y el diseño que Dios te ha dado es en función de otros. Eso es muy importante. Porque ese mensaje motivacional que hace que anima a las personas a emprender y a volverse una suerte de Dios es egoísta, es egocéntrico. El de Cristo es cristocéntrico y siempre es a favor de otros. Amén. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara de pastoreo. Vas a pastorear. Lo que tú vas a hacer va a ser en beneficio de otros. ¿Ok? Porque son aquellas cosas por las cuales estamos dispuestos a morir. O son aquellas personas por las cuales estamos dispuestos a morir, las que nos dan vida. Es decir, un sentido de realización en Cristo. Dios llama a su pueblo a servir. El servicio, el verdadero servicio, no el que se cubre con la fachada de servicio cuando es autoservicio. Esa es la mayoría del ministerio hoy, de autoexaltación. Pero es el servicio, el desvivirse por otros, en este caso los gentiles, la marca inequívoca de que tu llamado es de Dios, porque siempre es por causa de otro. Pablo, prisionero de Cristo, por los gentiles. Amén. Que se diga Carlos, prisionero de Cristo, ¿por qué? Por algo. Por barrer la iglesia. Si fuera el caso. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. La última pregunta era, ¿qué hay en tu pasado? Bueno, voy a concluir con esa, nada más diciendo algunas cosas, no quiero adentrarme. Porque ¿cómo tú puedes, aparte de saber qué hay en tus manos, qué y quiénes arden en tu corazón? Siempre es bueno saber qué hay en tu pasado, porque tu pasado te prepara para tu futuro. Amén. Si Dios te creó, Él te creó con un propósito. Amén. De manera que las cosas que ocurrieron antes de que conocieras al Señor y las que ocurrieron conociendo al Señor, pero no estando tan avesado en las Escrituras, se dieron para conducirte a un final. ¿Qué hay en tu pasado? Tú naciste en un tiempo, en una nación y en una familia, porque Dios lo dispuso así. Tú no eres una casualidad ni un accidente. En su soberanía Dios determinó que nacieras en el siglo XX y no en el primer siglo, como yo hubiera querido. No, porque ahora dice, estamos en el momento más maravilloso de la historia, porque el final deja el momento más maravilloso de la historia. Y si me dieras a elegir a mí, claro que yo no lo puedo elegir, déjame caminar con los apóstoles y déjame ver como Simeón y decir, aquí está la salvación hecha carne, y poder decir luego lo que he visto y oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida era con Dios. Dice, no, hey, quédate con tu maravilloso mundo moderno del desenlace y el anticristo y todo eso, y déjame a mí, que la gente repite neciamente las cosas que... No me importa si yo estoy equivocado individualmente, déjame a mí. Si me das a escoger a mí, déjame caminar con esos. Amén. Pero ni estoy diciendo con eso que es lo mejor y que tu visión sea equivocada y la mía certera. Lo que digo es que en mi deseo eso es lo que yo quisiera. Entonces, ¿qué hay en tu pasado? Significa que explora, no mira hacia atrás buscando huella, buscando rastro de por dónde te ha conducido el Señor. Mientras que el sentir moderno te dice, mira al frente. Saben que el concepto de evolución es tan anticristiano que fue la base filosófica que sirvió a Charles Darwin para crear su teoría de las especies. La evolución no es un concepto científico, es un concepto filosófico oriental. La supremacía del presente sobre el pasado. Es decir, que yo hoy tengo una mejor definición de lo que tuvieron los antiguos. Y eso no es bíblico. Mientras que el mundo hoy, incluso los predicadores te dicen que mires al futuro, Dios dice, mira las sendas antiguas en las que anduvieron vuestros padres. Amén.
Y Cantar de los Cantares dicen, si quieres saber, oh amada mía, el Señor diciéndole a la iglesia, ¿dónde siesto, dónde hago mi siesta al mediodía? Pregunta a los pastores del rebaño. En otras palabras, mira hacia atrás. Explora esa riqueza de sabiduría ancestral de la iglesia reformada, de los siglos que pasaron. Estudia los libros antiguos y vas a ver que encontrarás un sentido de dirección que apunta hacia tu futuro, o al futuro de la iglesia en general, pero también explorando tu pasado individual vas a encontrar el tuyo propio. Amén. Pero muchas veces la gente no se hace estas preguntas, sino que tiene un concepto muy estrecho, muy trivial de lo que es el Evangelio. Y pareciera que todo se centra en que yo soy la culebra que he sido librada del fuego, y no en cómo dejo ese veneno que caracteriza mi naturaleza carnal para parecerme cada vez más a Cristo. Mi interés no es tanto saber predicar cada vez más. Mi interés es saber que lo que predico tiene relación con lo que las Escrituras revelan, y revelan para que yo aprenda a ser como Cristo, no a predicar, sino a ser como Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, Rey, que nosotros podamos tener un sentido de destino. ¿Qué es lo que encenderá carbones encendidos en nuestro corazón de pasión por Cristo? Oh Dios del cielo, es imposible tener pasión por ti, sabiendo, Señor, o ignorando más bien, que tú bajaste a este mundo porque tuviste pasión por los hombres. De hecho, así se llama al periodo de muerte de tu crucifixión, la pasión de Cristo. Y pasión es el grado de dificultad y sufrimiento que estamos dispuestos a pagar por un objetivo. Tú eres, Padre Celestial, Señor, la razón de ser. Tu asignación hacia un servicio en especial a otras personas es el propósito. Ayúdanos a descubrirlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.